Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buen día, Panamá de mis amores. Esta semana, este día en especial, martes 24 de junio, en el que celebramos el natalicio de Juan Bautista, estamos con buenas noticias aparentemente. No hay claridad del todo, pero pareciera que sí, que hay cierta tregua en los aires del Oriente Medio. Es lo que aparentemente está ocurriendo, pero no hay certeza alguna. Vamos a tratar de vislumbrar algo de eso en el camino. Eduardo Soto les da la bienvenida a su programa Zona 8, Tertulias y más. Me acompaña en el estudio Pastora Portugal, en la plataforma digital nuestro queridísimo Rubén Polanco, Arsenio Samaniego está en los controles y Patricio Ocando Camino está en la producción. Vamos a iniciar iluminándonos con esta idea. La felicidad no es una meta, es un estilo de vida. Así es. Tratemos de, mediante la esperanza, mantener viva la felicidad. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. Avances del saber, lo último de los avances de la ciencia y la investigación. Bueno, pues hoy es martes de ciencia. Y el sitio Desde la Fe de Instagram publica quiénes son los papas que cambiaron el mundo de la ciencia. ¿Sabías que hubo papas y religiosos que cambiaron el mundo con ciencia? Sí, la fe y el conocimiento no está en conflicto. Eso dice el sitio Desde la Fe. Por ejemplo, Silvestre II promovió el uso del ábaco y el sistema decimal en Europa. También escribió sobre astronomía y construyó una esfera armilar. Juan XXI, médico, lógico y físico, escribió sobre salud ocular y creó un manual médico para los pobres. Gregorio XIII reformó el calendario, sí, el que usamos hoy, eliminando un error acumulado de 10 días gracias a un equipo de astrónomos. Por ejemplo, el Papa Francisco, antes de ser Papa, fue técnico químico. Benedicto XVI escribió sobre la armonía entre ciencia y fe. Apoyó la razón como camino hacia Dios. Y Pío XII apoyó públicamente la teoría del Big Bang propuesta por un sacerdote católico. Estos son algunos de los religiosos que han brillado en la ciencia. Excelente día, que les vaya muy muy bien. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Hoy nos acompaña la periodista Claudia Figueroa Pino. Ella también es integrante del Centro de Comunicación de Derechos. Vamos a conversar sobre la situación en Bocas del Toro con respecto a la suspensión, al corte de telecomunicaciones en el área, que ha sido una de las estrategias aplicadas por el gobierno nacional para acercar a las personas que han estado en actos vandálicos en la provincia, algunos, y entre algunos lo que se sospecha es que entre estos vándalos hay también personas legítimamente
en manifestación, en protesta, en queja, y se han llevado a todos, y a todos les han cortado las comunicaciones, a manifestantes, a vándalos, a periodistas y a ciudadanos comunes y corrientes en sus casas. Vamos a ambientar esto con un video que preparó el periodista Pedro Batista. Él es bocatoreño y corresponsal de una de las cadenas televisoras allá, y contó un poco de la situación que él ha estado viviendo. Vamos a poner esto como contexto y luego procedemos con Claudia Figueroa. Vamos a producción. Saludos a todos, paso por aquí para informarles, seguimos mal en la provincia de Bocas del Toro. He aprovechado unos minutos para conectarme de un internet satelital para poder subir esto a las redes, porque no tenemos señal de celular, no tenemos internet, no tenemos televisión por cable. Me he estado informando de algunas cosas por medio de la radio. Hemos vuelto como a los tiempos de antes, esto tras la decisión del gobierno de suspender los servicios de comunicación, de internet, y como le mencioné, entonces estamos en incertidumbre de conocer cómo están nuestros familiares, los que viven en otros sectores de Changuinola. La verdad que pues estamos muy mal, porque la gente se mantiene en su casa por el gran temor que hay a raíz de todo esto que ha estado pasando, de los vándalos que se han introducido en comercios, se están robando en residencias. La gente no duerme tranquila, escuchar todos los días esos estallidos de las detonaciones, de la policía tratando de pues tomar el control. Esos gases irritantes han llegado hasta las casas. Algunas personas se han movido de un lado a otro rápidamente para poder estar en un lugar mucho más tranquilo y no tan cerca de esas áreas donde se están registrando pues todos estos actos delictivos. El comercio golpeado totalmente, cerrado las puertas de todos los comerciantes. Estamos hablando de mini super, de almacenes y todo lo demás, por el temor en que sean saqueados. El que compró alimentos antes de que ocurriera esto se ha salvado, porque ya después de todos estos saqueos ni los chinitos están abriendo. Al que se le agota sus suministros, tristemente no sé cómo está haciendo. No hay combustible, no hay gas, no hay nada, todo está, como les dije, cerrado. Esperemos que la provincia pueda volver a la normalidad prontamente, porque y que la policía pueda tomar el control, y el gobierno también. Pero todo esto viene porque, miren, los cierres que iniciaron desde hace más de un mes ya, estamos hablando de los últimos días de abril. No solamente al inicio eran pues también otros gremios que estaban exigiendo la derogación de la ley 462, y que el gobierno no le prestó atención a esos sectores en su momento, y eso provocó este estallido que mantenemos actualmente en la provincia. Y al ignorar esos cierres de vía, ha traído como consecuencia esto, de que ahora otras personas, grupos delincuenciales, se hayan apoderado de las calles, y que ha repercutido en todo lo que hemos visto durante todos estos días. Y por no prestar atención en sus primeros días y no querer atender esos cierres de vía, pues estamos viviendo esta situación crítica, sea que se hubiese atendido antes, sea que se está atendiendo ahora, pero se hubieran evitado muchas cosas de que otros grupos no identificados, que no tienen nada que ver con educadores ni con trabajadores bananeros, se ha perdido el control. Y esperemos que prontamente la provincia vuelva a la normalidad, porque es un estrés, es una desesperación, es una incertidumbre lo que estamos viviendo. Y logré subir este video con internet satelital que me han prestado por unos minutos, y nos mantenemos incomunicados. No hemos podido reportar, no hemos podido subir nada a nuestras redes ni a la televisora, producto de esta situación, que la veo muy mal, que nos hayan quitado la comunicación en medio de una crisis, que necesitamos saber cómo están nuestros familiares, que nuestros familiares quieren saber cómo estamos, y que no tenemos señal, y sepa hasta cuándo. Ayer la Policía Nacional la policía y los otros estamentos de seguridad realizaron una conferencia de prensa para dar un informe de la situación. Un breve resumen de esto lo tenemos a través de la siguiente nota. Adelante, Arsenio. Le hacemos un llamado a las comunidades de paz y diálogo. Asimismo, se ha logrado con algunas comunidades ya comenzar este comunicado de paz y diálogo con representantes de las comunidades, como ha sido las comunicaciones que hemos tenido constantes con el alcalde de Chiriquí Grande. Le pedimos a la comunidad general que por favor colabore, apoye. Ya existe una consolidación de la policía y de la fuerza pública en general en el área de lo que es Bocas del Toro. Ya estamos con la apertura y la conexión entre lo que es Changuinola y Almirante, por lo cual para nosotros
ya le estamos dando esa tranquilidad al área comercial a fin de que pueda comenzar a fluir y resurgir de vuelta lo que es el comercio dentro de lo que es el área de Bocas del Toro. El uso de armas de fuego en general a todos los ciudadanos no está permitida, por lo cual les exhortamos, por favor continúen con lo que es el decreto que se firmó, el cual restringe ciertas actividades, ciertas reuniones y asimismo condiciona ciertas cosas del diario vivir, entre esas lo que es el portar armas de fuego. Les reiteramos, no está permitido esto. La fuerza pública en general continuará haciendo los operativos que requiere dentro del área durante todo el día y toda la noche a fin de continuar dando esa seguridad al área que se requiere. Recordamos a la audiencia que estamos en el 6392-8204, 6392-8204, y nos puedes mandar audios, nos puede escribir sus comentarios y también llamar para comentar. Como decíamos, tenemos a Claudia Figueroa Pino, profesora universitaria e integrante del Centro de Comunicación de Derecho CECODES, que nos va a comentar pues la situación generada por la suspensión de las telecomunicaciones en Bocas del Toro, y hemos visto un balance de lo que ha estado ocurriendo. Bienvenida, Claudia, estos son los micrófonos suyos para que nos comente cuál es el balance que ustedes han hecho y qué observación le tienen al país. Adelante. Muchísimas gracias y buenos días a ustedes. El Centro de Comunicación y Derechos es un esfuerzo que hacemos comunicadoras, investigadoras sobre el ejercicio de la comunicación social desde la mirada de la sociedad. Y como Centro de Comunicación y Derechos, pues quisimos emitir esta alerta sobre que cercenar, quitar el acceso a la información, a la comunicación a todos los habitantes de una provincia es violatorio de la Constitución, aún estén las garantías suspendidas, y también de los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establecen que todas las personas tenemos derecho a informar y a estar informadas por cualquier medio, en todo momento, en especial en estas situaciones de crisis. Y ambos instrumentos internacionales, Panamá es suscriptora de estos documentos. Entiendo, Claudia. Una pregunta. El Estado tiene el derecho, también el Estado como Estado, de suspender ciertas garantías para tratar de restablecer el orden. Me está diciendo que a pesar de esa posibilidad, no es tan libre, no es tan amplio esa potestad del Estado. Entonces, ¿qué hay limitaciones que deben tomarse en cuenta? Bueno, en el caso de la comunicación, que es un derecho humano que va mucho más allá de este decreto que tiene la potestad el órgano ejecutivo, las autoridades pueden tomar acciones enfocadas en personas, en grupos, pero nunca a toda la población de un territorio como la provincia de Bocas del Toro. Además, nos preocupa que esto se puede estar volviendo una práctica, ya que en el año 2012, si recordamos, en febrero, específicamente el 5 de febrero, en el área de San Félix, todo el oriente chiricano fue afectado también por un corte de las telecomunicaciones, como ahora se vuelve a repetir. En ese momento, pues el actual presidente de la República era el ministro de Seguridad y se ejecutó esta orden por varias horas. En ese momento estábamos como periodistas en el área y uno queda realmente pues en una sensación de una alta indefensión. Sí. En este momento se calcula que hay 200.000 personas afectadas directamente en Bocas del Toro, pero en verdad todo el país está afectado porque no podemos comunicarnos libremente con la provincia para conocer qué está sucediendo allá, para saberlo de manera actual y en fuentes directas, y no solo informarnos por lo que dice la fuente gubernamental, sino que por otros medios también conocer lo que sucede en Bocas del Toro. ¿Hay alguna posibilidad técnica de que uno pueda cortarle las comunicaciones solamente a los vándalos, a los delincuentes y tal? ¿Y cómo discriminar? ¿Cómo hacerlo para poder ser eficiente, efectivo, no?
Adelante. Bueno, ahora con la tecnología digital es bastante viable con las escuelas. Bueno, es que también las autoridades deben tener reconocidas, debe haber pues algún señalamiento directo, ¿verdad? Hacia las personas que ellos tienen el expediente, que pueden estar haciendo esto. Pero cuando estos derechos, cuando estas situaciones que planteas entran en conflicto, el Estado como Estado de Derecho debe sopesar cuál es el bien mayor, y el bien mayor es el derecho de las personas, de todas las personas en Panamá, a informar y estar informadas. Este es un derecho inalienable que no se le puede quitar a toda la población, porque esto representa un castigo colectivo, y eso es algo que está prohibido por el derecho internacional, por los derechos humanos, porque la afectación puede ser mucho mayor que el bien que estás tratando de proponer. Sí, a eso punto iba. Si yo soy bocatoreño, estoy ahí en Bocas del Toro y tengo derecho a la comunicación y a poder comunicarme, a poder informarle a mis familiares cómo estoy, qué necesito, pero a la vez estoy rehén de situaciones de violencia. Al ponderar esos dos derechos que me están siendo violados, y debo elegir, ¿cuál cree usted que sería la elección de la persona común? Bueno, las autoridades tienen muchas potestades para poder aplicar la ley, lo que les permite la ley. También recordamos que las autoridades públicas solo pueden hacer lo que la ley les permite, no pueden ir más allá. Sí. Por algo también hay un sistema interamericano, un sistema universal de los derechos humanos, que tiene una larga experiencia en situaciones de conflicto y al final ha dictado normas que deben ser seguidas para garantizar el bien mayor, que es la vida y la dignidad de toda la población. O sea, no se puede afectar a toda la población por querer perseguir a unas cuantas personas. Por eso decimos que esta es una medida desproporcionada y realmente, como dice la Convención Americana de los Derechos Humanos, es un abuso de poder, es una censura previa de la población civil, de los periodistas y también de las personas en todo el mundo. Cualquier periodista, cualquier persona que quisiera acceder al conflicto que se desarrolla en Bocas del Toro ve cercenado su derecho a la información, a la comunicación por esta medida del gobierno panameño, que esperamos que se levante ya en este momento y que no vuelva a repetirse, porque no es equivalente con la dignidad humana quitarle el internet a toda la población de un territorio. Esto va en contra del deber del Estado de garantizar el acceso a la información de manera oportuna, información veraz, y que podamos también verificar lo que dicen las autoridades con otras fuentes que están en el lugar de los hechos, directamente observando lo que sucede en la provincia. Claro. Recordemos que el derecho a la comunicación está directamente relacionado con el ejercicio de otros derechos humanos y que necesitamos tener información para poder tomar decisiones acertadas, decisiones sobre si viajar, qué hacer, sobre medidas políticas, sociales, llamados internacionales. Necesitamos tener acceso a la información para ejercer muchos otros derechos humanos. Profesora, antes que Pastora Portugal le pregunte, que tiene ya una pregunta ahí en la gatera, quería saber si usted tiene información respecto a la telefonía fija, que sabemos que mucha depende de lo digital ahora, pero si también ha estado afectado la telefonía fija en Bocas del Toro. Bueno, por la persona, los periodistas que están allá, pareciera que también está afectada. Más recordemos que la mayoría o casi 100% de las personas en su residencia ya no tienen contratos de telefonía fija. Incluso los teléfonos que funcionan es con el sistema de cable de internet, con estas empresas que dan estos paquetes. Más bien son las oficinas gubernamentales que al día siguiente, el día 22, entonces el gobierno como que rectificó un poco y dijo que le iba a dar el internet al comercio y al gobierno. Y entonces ahí vemos ya la primera discriminación. O sea, sí es posible darle internet al comercio, pero no a las familias que están en sus casas. Sí. Porque el internet no se ha quitado el internet móvil de calle, sino también el residencial. Entonces estas personas
están en sus casas. Se han visto muchas, y esos son los reportes que tenemos, obligadas a salir porque no pueden comunicarse por teléfono. Entonces la gente está teniendo que salir a buscar cualquier información, si hay comida, si hay un enfermo, porque no pueden comunicarse por teléfono, y esto también pone en peligro su vida porque hay toque de queda, hay restricción de movilidad por las calles, y entonces los pone en un mayor grado de vulnerabilidad al verse obligados a salir de sus casas a buscar información, comida, cualquier necesidad. Pastora Portugal. Gracias, profesora, por estar con nosotros. Profesora, ya nos ha dicho algo, pero quisiéramos saber desde su punto de vista, usted como integrante de esta comisión de comunicación, ¿cuál considera usted que sea realmente el objetivo, pues, de suspender estas telecomunicaciones? Y también si, como dicen, la Constitución, usted acaba de decir que va contra las leyes de la Constitución, si en este estado no se puede aplicar, pues, esa excepción. Bueno, el artículo 4 de la Constitución dice que Panamá reconoce los convenios internacionales, y todos esos convenios internacionales que Panamá va suscribiendo ya entran a formar parte del bloque de la constitucionalidad, que tiene el mismo valor que todos los otros artículos de la Constitución. Y según el contexto, las autoridades debieran ponderar cuál es el bien mayor. Así que en realidad sale del artículo 55 el hecho de implementar quitarle la comunicación a toda una provincia. O sea, nosotros pensamos que la Constitución no le da esa facultad. Da algunas facultades como violar el domicilio sin previa, o poder intervenir las comunicaciones de teléfonos, de redes sociales, de personas o grupos. Radio Hogar. Sin esa orden judicial que se requiere, pero no de manera colectiva, ya que esto representa un castigo colectivo y un mal mayor, un sufrimiento mayor a todas las personas solo por el hecho de residir en el territorio de la provincia de Bocas del Toro. Fijémonos que ni siquiera fue en el distrito de Changuinola, sino que en toda la provincia de Bocas del Toro. Nosotros en este momento como panameños tenemos que ponernos en el lugar de las personas que están en Bocas del Toro y de verdad solidarizarnos con esta medida que pensamos que es errada, y que ya hay pues, un antecedente que se dio en el 2012, ahora se da en el 2025, en el 2012 en Chiriquí, 2025 en Bocas del Toro, y qué puede pasar el día de mañana en otros territorios de la pregunta de la República, volver a aplicar o ampliar esta medida que se está utilizando como forma de control total sobre la totalidad de la población de una provincia, sin distinguir quiénes serían las personas responsables de los actos que se pretenden reprimir. Sí. Profesora, vamos a tener que hacer una pausa pequeñita para un compromiso que tenemos, y regresamos de inmediato con usted y una pregunta que tiene nuestro hermano Rubén Polanco del otro lado. Vamos a la pausa y regresamos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Eres migrante y estás en Panamá en condición irregular? La Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Panamá te ofrece orientación legal migratoria gratuita. Te esperamos todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro de Acompañamiento Hogar Luisa, en Parque Lefebvre. Reserva tu cita por WhatsApp al 6450-9707 o llama al 203-7600. No pongas tu futuro en manos equivocadas. Infórmate bien y no te dejes engañar. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Rubén Polanco tenía una pregunta para la profesora Claudia Figueroa Pino. Adelante, Rubén. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí. Sí. Licenciada Claudia Figueroa, entiendo que la medida de suspensión de garantía fue el viernes. Eso significa que, en teoría, mañana concluye la suspensión de las garantías, porque es por 5 días. Entiendo que es hasta mañana. Usted habló de que, bueno, no había necesidad de eso. La primera pregunta sería, ¿qué pasaría después de esos 5 días? ¿Qué quedaría? Y lo otro era saber, si no se suspendía la garantía, ¿qué otra alternativa tendría el gobierno para restablecer el orden en la provincia de Bocas del Toro?
Bueno, igual es que estamos hablando específicamente de las telecomunicaciones. Recordemos que las telecomunicaciones son un bien público, utilizan el espacio radioeléctrico que está concesionado a estas empresas, pero que es un derecho que tenemos todas las personas. Y levantárselas a toda la población en general es una vulneración de los derechos humanos que comete el Estado contra toda la ciudadanía. Ayer el ministro Fran Abrego dijo que esto se podría extender si es necesario, y ese es el llamado que estamos haciendo, que bueno, muchos sectores de la población, de las organizaciones ya han dicho que no se debe extender esta suspensión de las garantías. En el caso específico de las telecomunicaciones, pensamos que ya en este momento se puede levantar. Las autoridades han logrado gran parte de sus objetivos en la provincia, y digamos, esa potestad de la violencia que tiene el Estado no requiere de suspenderle el internet, el teléfono a las familias que están en sus casas y a toda la provincia. Definitivamente que es una medida desproporcionada. ¿Qué queda de esto? Queda un mal antecedente, un antecedente que es violar el derecho de la comunicación de manera colectiva a toda una población de una provincia, que esta es la segunda vez que se repite, sí. Y el llamado es a que esto no se vuelva a utilizar como una política represiva, ya que sin comunicación, pues todos los demás derechos quedan en una situación realmente de vulnerabilidad. Los reportes es que hay mucho desconcierto de las personas que están en la casa ante la imposibilidad de comunicarse. Definitivamente que nosotros como ciudadanía tenemos que solidarizarnos en este momento con todas las personas que están en Bocas del Toro, que ven muy difícil su posibilidad de comunicarse. Hay personas que tienen algún tipo de privilegio que pueden acceder a una red satelital, pero no puede ser que por un tema de que trabajas en una empresa o por una posibilidad alta económica sí puedas comunicarte, pero el resto de la población no puede hacerlo. Esto la verdad que es muy peligroso y pone en una situación de crisis mayor, porque las personas tienen muchas dificultades para conseguir comida, y si no pueden comunicarse entre ellas, no pueden solidarizarse, no pueden tener información de dónde atenderse, de qué está sucediendo en la calle. Entonces esto pone en riesgo hasta la vida de las personas en medio de una situación de crisis que se agrava por la incertidumbre de no poder saber realmente lo que sucede y hasta cuándo va a durar esta situación. El colega Batista señaló que han vuelto a la radio, pero él lo dijo como algo negativo. Yo creo que no estuvo nada bien, ¿no? La radio es tan presente y tan útil, sobre todo en aquellas comunidades alejadas como Bocas del Toro. Precisamente en Bocas del Toro estamos en el 103.7 FM, que incluye a Chiriquí y la comarca Nove Buglé. Y le recordamos a la audiencia que estamos en el 6392-8204, 6392-8204, y en la cabina en el 270-0143, 270-0143 y 270-0145. Profesora, entiendo que el Centro de Comunicación de Derechos se limita a eso, a comunicar, a denunciar, o también tienen activistas que pueden interponer las acciones legales correspondientes que le impidan al gobierno en un futuro volver a aplicar este tipo de medidas que ustedes consideran que son abusivas. Bueno, en realidad en este momento estamos haciendo educación, investigación y destacando en el caso de la comunicación cuando hay vulneración del derecho, sí, que se hace repetidamente, pero a veces no es percibido, ¿no? Por ejemplo, cuando una autoridad dice quítale el teléfono a esa persona porque está grabando, eso es vulneratorio del derecho. Nosotros tenemos derecho a acceder a la información. Y así se repite esta vulneración del derecho a la comunicación muchas veces en Panamá. Así que por eso es importante destacar esto. Ha mencionado el tema de la radio. La radio es un medio que tiene muchas potencialidades y sí, que hay gente, algunas voces que pues llaman también a que bueno, la radio queda fuera de lo que estamos ahora, pero en situaciones como esta vemos que la radio es fundamental. Pero, por ejemplo, Radio Hogar es una de las pocas radios donde podemos escuchar diversas voces.
pero si nos vamos a ver todo el espectro radioeléctrico, hay poca representatividad de los diferentes sectores de la población. Por ejemplo, el Congreso General CUNA tiene muchos años pidiendo una señal de radio y la ley en Panamá dificulta que otros sectores se vean representados en el espacio radioeléctrico. Entonces, nuestro sistema de medios de comunicación está lejos de ser realmente democrático y representativo de la población. Pero sin embargo, la radio es información, también hay participación, pero nunca va a ser igual a la posibilidad de que la gente pueda comunicarse directamente entre sí por el teléfono o por internet. Hay una comunicación más cercana, de más diálogo, y eso es lo que no se le puede quitar a las personas, porque es un derecho inalienable del ser humano, y una autoridad no puede decidir sobre el derecho de una persona a conversar con otra y de acceder a la información. Profesora, unas semanas pasadas hubo un incidente ahí en Bocas del Toro, un grupo de estos, no sé cómo catalogarlos, estos grupos que estaban en los puentes, cercaron a unos periodistas, incluido Pedro Batista, al que escuchamos al inicio de este segmento, e incluso les quitaron sus equipos de transmisión, de grabación, y les insultaron. ¿No es esto también violación de los derechos de la prensa, de los derechos de información de la gente? ¿Y qué al respecto puede decir el SECODES? Claro, esto es un derecho, esta es una vulneración del derecho a la libertad de prensa. Igual, con un diálogo a ellos le devolvieron los equipos, pero también tenemos que reflexionar de que muchas veces el trabajo que hacen los periodistas, las periodistas, no es el mismo que se refleja en las pantallas de los grandes medios, sí, donde no vemos reflejada la voz de la población. Entonces hay grandes sectores de la población que se sienten discriminados, excluidos, estigmatizados por los grandes medios, y la población equivocadamente refleja ese sentimiento de exclusión en los periodistas, que son los que salen a dar en la calle, pero realmente quienes toman las decisiones en los grandes medios no les conocemos las caras. Entonces, es precisamente por esta situación es también que el Centro de Comunicación y Derechos quiere hacer esas capacitaciones, esa docencia sobre qué es la comunicación y cómo debe ejercerse en armonía con los derechos humanos de todas las personas. Si nosotros nos ponemos a ver los canales de televisión todas estas últimas semanas y contáramos a quienes entrevistan, pudiéramos ver que al sector de los empresarios del gobierno es el que 95% de las veces entrevistan. ¿Cuántas veces se ve entrevista de los sectores que están haciendo esta demanda de la derogación de la ley 462? Casi nunca. Y cuando se va a las protestas, a veces no se entrevista a las personas que están protestando. Entonces eso, al pasar de los años, está creando un sentimiento de enemistad con los periodistas y los grandes medios de comunicación, y ese es un problema que hay que atender, porque la democracia necesita de medios de comunicación democráticos, pero también nos hacen falta en Panamá medios de comunicación independientes, pero no tenemos políticas públicas que apoyen un sistema de medios independientes. Entonces, una tarea pendiente es democratizar la comunicación social en Panamá y que la población pueda volver a sentir cercana esa comunicación que se hace desde los medios de comunicación y desde los periodistas. Pastora Portugal. Profesora, volviendo al tema que usted indicó hace un momento de que quitarle el celular a una persona, quítale el celular porque está grabando, dígame si quede clara, usted lo manifestó como que era una violación a los derechos. Sí. Sí, entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando con ese mismo celular la persona graba a otra persona que también tiene derechos y que de repente está en una situación que no quiere que se le grabe? Entonces, ¿no se estaría también violando los derechos de otra persona? ¿A la intimidad? Sí, a la intimidad de la persona. Claro, tenemos que distinguir entre la información privada. ¿Y cómo se puede establecer una línea, pues, que la persona diga, sí le puedo quitar el celular porque me está grabando y no quiero que me grabe? Entonces, ¿cómo se establecería esa línea? Bueno, quitarle el celular no lo puedes hacer. Te puedes pedir que no grabe o hacer, quitarte la grabación, pero es que hay que distinguir de información pública y de información privada.
si yo soy un funcionario público que estoy en la calle o estoy trabajando, ¿verdad? Como fue el caso de una instalación del Seguro Social, que había una situación de maltrato o de falta de atención y había una señora una paciente que estaba en esta instalación y se puso a grabar la situación. Y entonces una autoridad dijo, a esa señora le hubieran quitado el teléfono y le hubieran borrado esto. Eso es algo que no se puede hacer. Claro. Otra cosa es cuando hay una situación privada, ¿verdad? Que yo estoy en un lugar privado y yo no soy funcionaria pública, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a distinguir entre la información pública, que es la que me sirve a mí como ciudadana para tomar decisiones, para ejercer mis derechos, y la información privada, que muchas veces hasta se ventila en los medios de comunicación, y por eso es que las personas tienen una idea errada de qué es la información pública, porque conocer la información de la vida, de la pareja, de la familia, esas situaciones de las cuales generan muchos contenidos, muchos medios de comunicación, qué información netamente privada se expone en los medios. Entonces, la ciudadanía también confunde eso. Pero la información pública, de instalaciones públicas, de funcionarios públicos o conflictos que suceden en las calles, que son un espacio público, ¿verdad? La ciudadanía tiene derecho a documentar, a documentar lo que sucede. Profesora, tenemos una llamada que ha entrado a cabina. Adelante, Arsenio. ¿Aló? Sí, le escuchamos, adelante. Bueno, muy buenos días, soy Roberto Sánchez, oyente de Radio Hogar hace 50 años. Diga, don Roberto. Yo estoy bastante decepcionado con la policía porque ellos eran los encargados de cuidar los bienes de los bocatoreños. ¿Ah? ¿Dónde estaban ellos cuando los vándalos estaban dándose gusto con todas las cosas que rompieron puertas? ¿Dónde estaba la policía? Si para eso es que están ellos, para proteger a nuestros bienes. Y lo otro que se ha dicho hoy es propio de los regímenes autocráticos como Corea del Norte, como Rusia, como Myanmar, donde quitan la internet, quitan los teléfonos cada vez que les da la gana. Sí. Eso no es correcto. Yo sostengo, solidarizo con lo que está diciendo la especialista allí. Buenos días, muchas gracias. Gracias, don Roberto, por su participación. Profesora, una pregunta final. ¿En el resto del país han hecho algún tipo de auditoría de cómo está la situación en este tipo de casos de violación a los derechos a la comunicación, a la información, y por parte pues de las autoridades, por supuesto, y qué balance puede darle a la audiencia de Radio Hogar y Zona 8? Sí, bueno, en el área de Arimae, Darién, también hubo reportes de la comunidad del corte del internet específicamente y del teléfono, que la mayoría de la población pues funciona con llamadas de WhatsApp. No obstante, es muy difícil verificar la causa real. Las autoridades decían que era por afectación de los cables, pero sabemos que el internet funciona por una señal digital, ¿verdad? De las antenas, entonces sí, no puede ser por el tema de los cables. Pero todavía aquí en Panamá no hemos desarrollado las prácticas de poder ofrecer la información, de tenerla disponible en los sitios web de las instituciones del Estado, o de poder tener un acceso rápido a las autoridades para hacer preguntas y que puedan ser contestadas. Para un periodista regular, poder acceder a la información pública necesita varios días o a veces hasta semanas para poder, y a veces hasta meses, para poder acceder a información pública, para poder darle información relevante a la sociedad panameña. Entonces, por eso todo eso forma parte del derecho a la comunicación, que es un tema por trabajar aquí en Panamá. Hace un rato también hicieron la consulta de que si se puede, o sea, ¿qué se puede hacer? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene la relatoría de la libertad de expresión, así que es posible hacer un informe y comunicar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos esta violación al derecho a la comunicación colectiva a toda la población de una provincia. Definitivamente que creemos que la Comisión lo vería como una vulneración de parte del gobierno panameño hacia la población civil. ¿A quién le correspondería hacer este informe, esta denuncia en la relatoría? Bueno,
cualquier persona tiene el derecho humano de hacer este informe para que se conozca lo que el gobierno panameño está haciendo en detrimento del derecho de la población, porque es un derecho humano que violenta nuestra dignidad humana y nuestra posibilidad de comunicarnos, de defendernos, de acceder a otros derechos. Es posible que SECODES haga algo de esto, porque si esperamos que la Defensoría del Pueblo o alguna otra entidad lo haga, tal vez nos demoremos un tanto, y ustedes parecen manejar muy bien la información. ¿Es posible que SECODES dé este paso? Sí, hay otras organizaciones ahorita de derechos humanos que están viendo no solo presentar esta situación, sino otras, así que ahí en conjunto pues haremos la fuerza para que se conozca y quede documentado que el gobierno panameño podría estar tomando políticas que van en contra de los derechos humanos. Para nosotros es importante que la población, que todo el que nos está escuchando sepa que no es correcto, que no está bien quitarle el internet y el teléfono a toda la población de una provincia. Sabemos que existe la tecnología y que lo más probable es que tanto el gobierno como las empresas concesionarias tengan la tecnología para entrar en las comunicaciones de ciertas personas, pero no se puede tomar esta medida desproporcionada y que constituye un abuso oficial de quitarle el derecho de hablar con cualquier persona, sobre todo a las personas que están en Bocas del Toro, pero también a todo el país, de poder nosotros acceder fácilmente a comunicarnos con cualquier persona en el territorio. En esta ocasión de Bocas del Toro, pero que el día de mañana podrían ser otros territorios. Claro. Han escuchado a Claudia Figueroa Pino, ella es docente universitaria y activista del Centro de Comunicación de Derechos SECODES aquí en la República, y ha hablado sobre la necesidad de tenerle la mano al Estado en cuanto a la interrupción de servicios de telefonía, de cable, de internet en ciertas regiones, como ha ocurrido en Bocas del Toro, medida que se ha utilizado para controlar a los vándalos que han estado azotando a Bocas del Toro. Según se informó, la situación poco a poco va llegando a la normalidad. Algo que en lo personal todavía me sorprende es que todo como que se perturbó más con la llegada de la policía. En lugar de calmarse, se incendiaron estadios, se tomaron cuarteles de policía, se destruyeron aeropuertos, estando el grueso de la policía y de las fuerzas públicas allá. Eso me sorprende. Pero bueno, siendo así, esto ha sido el resumen que nos ha hecho la profesora Figueroa sobre la situación y cómo evitamos que esto ocurra en otras partes del país. Vamos a la pausa y continuamos con nuestro siguiente segmento. Gracias, profesora. Muchas gracias. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. El debate público sobre la situación en Bocas del Toro se ha intensificado en las últimas 24 horas entre el Colegio Médico Nacional, la Asociación Médica Nacional y el Estado, luego que el ministro de Seguridad, Farán Ábrego, acusara a algunos galenos de abandonar sus puestos de trabajo, hurtar insumos médicos e irse a curar las heridas de los vándalos que han estado aterrorizando la provincia bocatoreña. Escuchemos al ministro Ábrego al respecto. Entendemos que las personas manifestantes anteriormente o los miembros de las pandillas hoy que puedan estar heridos no se han ido a atender a ninguno de los hospitales, porque también tenemos información de que hay personal médico que se ha desertado de los hospitales públicos
a atender a estos sujetos en sus casas particulares y demás, que también los tenemos plenamente identificados porque entendemos que han estado robando insumos médicos precisamente para atender a estas personas. Hablamos de funcionarios públicos que laboran para la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud y que simplemente han dejado de atender sus turnos para ir a atender a estas personas en sus casas o en algún centro clandestino donde están atendiendo a estas personas. Por su parte, los médicos panameños mostraron en un comunicado que su profunda preocupación por los señalamientos hechos por el ministro Ábrego los vinculan a algunos profesionales de la salud con grupos subversivos y eso los tiene enojados. Los médicos recordaron al señor ministro y a la comunidad que la salud es un derecho fundamental que no se le puede negar a nadie y que los médicos actúan bajo principios éticos universales, sin discriminar ideologías, estatus legal o condición social. En su comunicado, los médicos advierten que criminalizar la labor médica pone en riesgo la seguridad del personal de salud y debilita la confianza en el sistema sanitario. Como cualquier otro ciudadano en este país, los médicos respondemos ante la ley, dicen los galenos en su comunicado, en el que también añaden que cualquier sospecha razonable sobre la conducta de un profesional debe canalizarse por las vías institucionales correspondientes. En otro tema de mucho interés, hoy estará en Panamá la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y según la Embajada de Estados Unidos en Panamá, hoy se reunirá con el presidente panameño, pues bueno, ya está reunida, sí, panameño José Raúl Mulino para conversar sobre temas claves de seguridad. Los colegas de TVN prepararon una nota al respecto, escuchemos. La Embajada de Estados Unidos informó a través de sus redes sociales que la Secretaría de Seguridad Nacional de este país norteamericano, Kristi Noem, inicia este martes un viaje de 3 días por Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala, en el que estrechará lazos con las autoridades de estos países. La embajada anunció que Noem participará de varias actividades. Por ejemplo, la Secretaría Noem se reunirá con el presidente José Raúl Mulino, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha. En tanto, la secretaria Noem también va a observar un vuelo de repatriación. Ella visitará el barco guardacostas de Estados Unidos, Escanaba. Se informa que el día miércoles viajará a Costa Rica, Honduras y luego a Guatemala. Y esta visita, reiteramos, de Kristi Noem es parte de una gira por Centroamérica. Ese tema del viaje, del vuelo de repatriación es el que me tiene con signos de interrogación. Se supone que ya eso no se iba a seguir dando a través de nuestro territorio. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, envió anoche un mensaje de solidaridad a la comunidad agustina de Colombia, luego del secuestro de uno de sus frailes. Monseñor les dice, queridos hermanos agustinos, debemos explicar que Monseñor José Domingo Ulloa es de la Orden de San Agustín. Desde lo más profundo del corazón de la Iglesia Católica de Panamá, queremos manifestarles nuestra cercanía, solidaridad y profunda preocupación por la desaparición de Fray Carlos Saúl Jaimes. Compartimos vuestra angustia, su incertidumbre y su esperanza. En momentos como este, más que nunca, nos sentimos una sola familia. El padre Carlos Saúl Jaime desapareció sin rastros el pasado 17 de junio, cuando al parecer conducía por una vía rural del municipio de Biotá, en Cundinamarca. La incertidumbre aumentó con el hallazgo de la camioneta en la que se movilizaba el padre Jaime. El vehículo fue encontrado abandonado en las cercanías de una quebrada con las puertas abiertas, lo que desató una inmediata movilización de las autoridades por toda la zona. Veamos cómo la cadena Caracol ha abordado el tema. Adelante, Fuerza Aeroespacial Colombiana y con drones buscan al fray Carlos Raúl Jaime, desaparecido en Biotá, Cundinamarca. Su mamá pide por su regreso a casa. Les pido que por favor nos hagan llegar noticias de él, se comuniquen con la familia. Estoy desesperada, no sé nada de él. Por favor, necesitamos que me vuelvan sano y salvo. Este es el angustiante y desesperado llamado de Ana Mari Guerrero, mamá del sacerdote Carlos Saúl Jaimes, desaparecido en Biotá, Cundinamarca, desde el pasado martes. Familiares y vecinos agradecen el apoyo de la comunidad en la búsqueda. Es un apoyo que realmente lo necesitamos y como familia es muy útil. Saúl resista, lo estamos buscando, por favor,
lo estamos esperando en casa. Que Dios mediante va a estar con nosotros. Lo quiero mucho y todos lo estamos esperando en casa. Este es el sitio exacto donde encontraron el vehículo del sacerdote encendido y con las llaves puestas en la quebrada La Neivana de la vereda La Unión en Biotá, Cundinamarca. Con drones y el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las autoridades sobrevuelan la zona en donde fue visto por última vez el religioso. Ya tenemos casi 24 horas de presencia de la fuerza pública en la zona, verificando, hablando con la comunidad y sobre todo revisando algunos temas que se han encontrado que se convierten en elementos fundamentales para la investigación. En La Bateca, norte de Santander, su pueblo natal, la comunidad continúa elevando oraciones por su pronto regreso a casa. Mi querido Rubén, ¿tiene usted información de ese lado? Así es, cerramos con el tema inevitable, Eduardo y amigos oyentes. El conflicto entre Israel e Irán, en el que ambos bandos se declaran víctimas y nadie detiene el bombardeo. Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que con bombos y platillos en la red Truth, que es de su propiedad, que había logrado que ambos países acordaran un cese al fuego, algo que ninguna de las dos naciones confirmó, pero a cuya violación apelan para seguirse lanzando misiles. Veamos cómo la cadena CNN aborda el asunto. Octavio, un día típico de la era de Trump con anuncios de este tipo, un cese al fuego que Irán dice, por lo menos este funcionario no estaba al tanto. El petróleo cayó en vez de subir, las cosas en la era Trump son distintas. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Sí, pues dentro de las cosas malas, lo bueno, ¿no? Recuerda que hace tiempo ya se había dado una situación similar donde Irán avisa que va a responder a una agresión. Entonces, digamos que lo más importante en este y en cualquier conflicto es la vida humana y no ha sido minimizado con antelación, y además le permite a Trump, que ya tiene, ya lo candidató Pakistán para obtener el Premio Nobel de la Paz, le permite decir que ya resolvió un conflicto. De ahí a que se dé, como lo están marcando, al menos como lo escribió él, que ya se acabó y es perfecto y es absoluto el cese al fuego, pues veremos, ¿no? Hay canales, es cierto esto, Juan Carlos, y recuerda que está igual con China, igual con Rusia, igual con Arabia Saudita, con muchísimos países, y lo dijeron abiertamente, esto no es un secreto, ellos mismos lo han dicho. Hay canales externos o canales paralelos de comunicación donde puede haber llamadas. En aquel momento era Jared Kushner, acuérdate, su yerno. En este momento pues puede ser otra gente, puede ser mismo Vance, Rubio, ¿no? La verdad desconozco a ese nivel qué tipo de comunicación se tenga, pero el hecho de que se dan las cosas como se dan, con antelación, incluso hasta por redes sociales anunciando que se puede o no se puede hacer eso, que se salga la gente, que no se salga la gente, etcétera, te da una perspectiva de cómo se manejó esto. Octavio, cuando uno mira este conflicto, Israel, un país muy pequeño, Irán, un país con un territorio muchísimo mayor, pero los separan más de 2.000 kilómetros de distancia. Es una guerra que están librando con misiles. Acá no estamos hablando de ejércitos enfrentándose los unos a los otros. Parece una guerra hecha para la televisión. Como siempre, y para la tecnología, Juan Carlos, ya hay varios miembros jerarcas de las industrias, y lo hemos dicho, perdona lo reiterativo, de la cibertecnocracia, es decir, parte de las empresas tecnológicas más importantes del país ya se acercaron mucho, e incluso algunos de sus colaboradores son reservistas ya en la industria militar, en el ejército estadounidense, porque hay ese vínculo, ya son, como dices tú, casi juegos de video, desde un punto a otro. Y como dije, bueno, la baja pérdida de vidas, aunque no es que no haya muerto nadie, sí ha muerto gente, pero en este caso, que pudo haber sido de alcance mayúsculo, pues no se ha dado. Esta mañana el presidente Donald Trump arremetió contra los dos gobiernos, contra Irán, pero sobre todo contra Israel, y eso me llamó la atención. El profesor Víctor Manuel Delgado nos ha mandado un link donde el presidente Donald Trump arremete contra Israel y le señala que no está contento porque a primeras horas del día lo primero que hace Israel es lanzar todo lo que tiene contra los iraníes, aun cuando estaba sobre la mesa esta posibilidad del alto al fuego, que según Trump era una posibilidad, era un hecho real,
para Israel y para Irán parece que no. Y lo han tomado de histrión, para no decir de payaso, ¿verdad? Con esto terminamos este segmento. Vamos a la pausa para ir de inmediato al final de nuestro programa de hoy. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Mi querido Rubén, hoy juega Panamá. Estamos todavía en la Copa Oro, seguimos avanzando, estamos en la cabeza de nuestro grupo. ¿Qué más puede pasar? ¿Cuál es el futuro de Panamá en este torneo tan importante? Bueno, fíjese que Panamá está en el grupo C. Hasta el momento lo lidera con 6 puntos. Los otros 3 equipos, Jamaica tiene 3 puntos y Guadalupe no tiene puntos y Guatemala tiene 3 puntos. El detalle está en que Panamá no se ha clasificado todavía oficialmente porque depende del resultado de hoy. Es decir, Panamá tiene que ganarle a Jamaica para clasificar definitivamente como primera de su grupo a cuartos de final. ¿Y cómo está esa posibilidad? Tenemos muchas posibilidades. Panamá es el favorito, aunque algunos no lo acepten así, pero por juego, por fútbol, por nómina, por plantel, Panamá es el favorito para salir como líder de grupo. No creo que debamos tener problemas. A nosotros con un empate incluso nos basta para ser líderes de grupo. Sí. Un empate nos daría 7 puntos. Los otros equipos, uno quedaría con 4 y Guatemala, en caso de ganarle a Guadalupe, quedaría con 6 puntos. Se eliminaría a Jamaica de ser así. Pero el triunfo nos daría definitivamente la clasificación de manera amplia. ¿Y solo a pasa la uno? Siguiente fase. Solo pasan 2 por grupo. Okay. Pasan 2 por grupo. ¿Y nos veríamos las caras contra quién en los cuartos? Habría que ver, creo que nos veríamos las caras con los que clasifiquen del grupo B, que hasta ahora está entre Canadá y Honduras. De ser Honduras, el segundo de grupo, como todo parece indicar, nos jugaríamos con Honduras en esos cuartos de final. ¿Y cómo porque va? Canadá es el que lidera el grupo B. Okay. El grupo B. Rubén, ¿cómo está la cuestión esa del Mundial de Clubes? Ahí había mucha publicidad. Bueno, todavía están en fase de grupo, pero fíjate que ayer hubo una situación interesante porque el equipo del Atlético de Madrid quedó eliminado por un equipo brasileño, el Botafogo. A pesar de que ganó 1-0, le ganó 1-0 al equipo de Brasil, pero por diferencia de goles el equipo del Atlético de Madrid queda eliminado. Pasó en ese grupo el Paris Saint-Germain y el equipo del Botafogo. Los equipos brasileños, la verdad que están haciendo una buena presentación. Pero también debo decir, todavía están en fase de grupo. El equipo del Inter de Miami, de Lionel Messi, pasó de segundo y va a enfrentar precisamente al PSG. Pero pasa algo interesante allí y es que el clima está afectando a los equipos europeos. El verano. Hay temperaturas similares a las que hay aquí en Panamá, de 33, 34 grados. Entonces están jugando a plena luz del día y tú te imaginarás, si aquí en Panamá nos quejamos, incluso aquí en Panamá la liga local no juega en horas de la tarde, precisamente por el clima. Ahora imagínate los equipos europeos que están acostumbrados a jugar con temperaturas frías, más frescas. La mayor parte de la temporada vienen acá a jugar este mundial. Con estos climas les está costando bastante. Me imagino. Les está costando bastante. Sí, nuestra humedad. Me recuerda al Mundial de Estados Unidos 94. Sí, cómo no. Que hubo muchas quejas en aquel entonces por el clima. Y que habrá el año que viene lo mismo, ¿no? El año que viene también será lo mismo porque va a ser Canadá, México y Estados Unidos. Así que la situación no es distinta. Claro. Le va a tocar. Así que esa es la situación. Gracias, Rubén. Pero todavía el Mundial de Clubes sí tiene 8 grupos. Ya ahí sí todavía están definiéndose las posiciones en los grupos para luego ir a la fase de clasificación directa. Gracias, Rubén. Ya está listo el padre Jalmar Broso de la parroquia San Agustín de Villasaita para Ríos de Agua Viva, que es el programa inmediatamente después de este. Y ya vimos por ahí a Patricia Ocando Camino, que llegó bajo la lluvia para meter todos los ingredientes a la olla para nuestro Radio Hogar Informa del Mediodía. Abriendo caminos esta tarde con el padre Alfredo Uzcátiga y al día a la 1 de la tarde con nuestro querido Jesús Jiménez. Ya está también en preparación. Gracias a todos por su sintonía. Se despide por el día de hoy Eduardo Soto en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Pati Ocando Camino. Será hasta mañana. Cuídense mucho.
Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más. Conéctate con nosotros, www.radiohogar.org.